¿Cómo estás? Me alegra mucho encontrarme contigo una vez más en este programa Una pausa en el camino, dedicado al estudio sistemático de nuestra guía trimestral de Escuela Sabática. Y tu amigo David Manrique desde Toronto, acá en Canadá, está dispuesto a acompañarte, listo. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Vamos. Dios maravilloso, Padre eterno, al estudiar esta última semana de la guía de estudio, agradecemos tan maravillosa misión que encomiendas a tus hijos. Es un privilegio formar parte de tu ejército en esta tierra. Necesitamos no solamente fijar el conocimiento, sino estimularlo a la acción. Que tu nombre sea exaltado en nuestra vida, que aprendamos a confiar y a creer en ti. Y gracias por tantas bendiciones que tú nos concedes a nosotros, Padre. Lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay una palabra clave en el estudio de esta semana relacionado con lo que necesitamos aprender para predicar. Y es la palabra multipolaridad. ¿Qué quiere decir esto? La visión de la vida ya no depende, como en otras oportunidades, de dos extremos. No es lo bueno y lo malo solamente, no es lo bello y lo feo, sino la visión que tiene cada individuo sobre ella en función de sus experiencias personales. Así que aparentemente pareciera ser una especie de obstáculo para nosotros como cristianos predicar la verdad en un mundo donde todo el mundo parece tener su propia verdad. Esto ha influido no solamente en la política, la ciencia, sino también en el ámbito espiritual. A veces nos da temor, ¿verdad? Pensar de que las personas no llegarían a la verdad porque lo que ellos consideran verdad es lo que asumen como cierto. Pero me llama mucho la atención que el Señor Jesús nos habló muy claramente sobre cómo lidiar con el tema de la multipolaridad. De hecho, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, mientras ascendía al cielo, le dejó una tarea clave a sus discípulos. Él les dice, por tanto, hagan discípulos a todas las naciones. Y en el libro de Hechos capítulo 2 nosotros encontramos un poco más especificada esta tarea. Él dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, luego en Judea, el rango inmediatamente superior, y luego menciona Samaria y hasta lo último de la tierra. Por cierto, me llama mucho la atención que el Señor utiliza el término Samaria. Eran los vecinos más cercanos a los judíos. Pero vaya, incluso siendo familia, había un rechazo hostil entre ambas partes. Y el Señor les dice, tienen que ir para allá. Puntos de vista tan distintos, los samaritanos eran paganos, consideraban a Dios bajo otro enfoque, y Dios les pidió a los judíos, a los discípulos, vayan y prediquen. Y por cierto, en el libro de Apocalipsis, cuando encontramos el mensaje hacia el primer ángel, allí se describe un poco lo abarcante que implicaría ese mensaje. Dice que él llegaría a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Qué interesante pensar que lo que a veces para nosotros es un obstáculo, para Dios es una oportunidad. Dios es el Dios de lo imposible y Él no tiene ningún tipo de obstáculo al momento de hacer lo que Él quiere hacer con el único fin de salvar personas. Debo confesar que este concepto de ir más allá de lo que nosotros conocemos y a otras personas que no tienen idea del mensaje de salvación es en la teoría muy bonito y deseable, pero en la práctica no es tan fácil. Es un poco más complicado. Necesitamos reconocer que a veces nos es difícil abordar personas en su cultura, en su área de pensamiento, en su contexto familiar, histórico, y a veces pareciera que es para nosotros un obstáculo. No obstante, a nosotros se nos coloca la misión como se le colocó a los discípulos. Vayan, busquen, comiencen en su entorno pequeño, luego el más grande, luego vayan hacia aquellos que jamás piensan ustedes
que conocerían la verdad o aceptarían la verdad. Yo estaré ahí. Mi Espíritu Santo estará con ustedes. Wow. Es una tarea muy, muy, muy desafiante abordar las culturas e inclusive aquellas que ni siquiera tienen la concepción del Dios que nosotros tenemos. Algunas pueden ser incluso politeístas, algunas son sin ningún contexto religioso, pero definitivamente el Señor nos dice que todos necesitan conocer de Él. Y no solamente todos lo necesitan, muchos de ellos también aceptarán la verdad. ¿Cómo abordar a las personas que piensan distinto a nosotros en cuanto a temas de fe? Es importante que nosotros le mostremos a ellos tres aspectos importantísimos. El primero de ellos es, mira, hay un Dios que es capaz de sanar las heridas de tu corazón y de restaurarte. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que tanto amó Dios al mundo, no a un grupito de personas, al mundo, para evitar que se le escapara alguna persona. Que Él dio a su único Hijo para morir por ellos, y para que cada aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que este mundo fuera salvo a través de Él. Es una maravillosa promesa que nosotros tenemos y que la gente necesita saber. Mira, Dios puede sanar las heridas del alma. Dios puede transformar los corazones duros y toscos en sensibles y tiernos. Él es el único que lo puede hacer. Y nosotros estamos llamados a predicar ese mensaje poderoso. El segundo, para encontrar sanidad, el ser humano necesita entender que hay que someternos a la voluntad de Dios. Y esto implica un cambio de vida. Cualquier persona que está saliendo, por ejemplo, de una situación cíclica de drogas o drogadicción o alcoholismo también, necesitan reconocer lo que hay que cambiar hábitos de vida. Igualmente, cuando buscamos a Dios y queremos que Él transforme nuestra vida, hay que hacer cambios en nuestra conducta. Se manifiesta en los mandamientos. Así que los mandamientos no son solamente obedecer a Dios y ya, no. Es comprender que ellos nos ayudan a tener una mejor vida. Y el tercer punto que necesitamos conocer es que hay un poder antagónico al amor de Dios. Es un poder que se niega a que nosotros encontremos paz, gozo y restauración al alma. Ese poder no se basa en el amor como Dios. Jesús, a través del amor, nos compele, a través del Espíritu Santo, toca nuestros corazones para que nosotros tomemos decisiones de vida para vida. Hay un poder antagónico, un poder que quiere acabar con todo lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y ese poder hará lo posible con tal de que tú y yo no encontremos esperanza. Este mensaje está muy claramente definido en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, cuando se menciona de que habrá un poder religioso y político que se unirá para atacar a todos aquellos que busquen el amor de Dios y para, a través de la coerción, obligarlos a ir en contra del mandato de Dios. Nada que sea temor, nada que sea terror proviene de Dios. Por cierto, el terror y la coerción están permanentemente asediando el alma, haciéndole pensar de que no tiene oportunidad de salvación. Al final del tiempo sabremos que habrá una clara polarización dentro de este mundo multipolar. Quienes se sometan a la autoridad del enemigo de Dios estarán en un bando, o de quienes se sometan a la autoridad de Dios será el segundo bando. Ya no va a importar de dónde vengo, quién soy, cuál es mi contexto, cuál es mi país, cuál es mi etnia, mi raza. Ahora va a ser solamente, ¿me someto o no me someto a la autoridad de Dios? Apocalipsis capítulo 12, 17 y 14, 12 nos aclara muy bien cuáles son las características de aquellos. Guardan los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Yo quisiera ir un poquito más allá. Gálatas capítulo 5, 22 y 23 nos habla sobre el fruto que produce en una persona el buscar a Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que Dios quiere ver en ti y en mí. Una clara sumisión a la voluntad divina que nos guiará
a serle fieles hasta la muerte y a que en nuestro corazón se produzca el fruto del Espíritu. Nosotros somos los primeros en recibirlo porque hay que predicar a otros. No lo hacemos para que nos vean, por el contrario. Nosotros nos concentramos en nuestro crecimiento espiritual para que entonces otros nos vean cómo nos encontramos con Dios y quieran glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Mira, mi deseo sincero de todo corazón es que tú y yo busquemos la presencia de Dios permanentemente para nuestra salvación y la salvación de los demás. Solo dos grupos. ¿En cuál estarás? Dios te bendiga.